Centro, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Empieza el Día con el IAP. Hoy os tenemos preparado una emisión un poco especial. Yo soy Javier Domínguez, estoy en Sevilla y doy también los buenos días y buenas noches a Javier Martínez Aldanondo desde Chile. Buenas madrugadas, Javier. Un placer. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de aprendizaje y de gestión del conocimiento y estamos haciendo pues este primer experimento que veis de dos personas conectadas desde distintos puntos del mundo en este caso. Sin más dilación, os voy a dejar con Javier Martínez y os veo en un ratito. Súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Son mis 2 de la mañana. Así que ante esto uno se puede disculpar de todos los errores. Bueno, hablar de gestión de conocimiento, que era como originalmente se llamaba, a mí me parecía que era poco sexy. Dije, no va a haber nadie interesado en escuchar hablar sobre esto. Pero bueno, yo siempre digo que finalmente la misión que tenemos los que hablamos o los que damos en conferencias es ojalá contarle a la gente cosas que no ha escuchado o ha visto antes, ¿no? Tratar de no repetir. Y cuando uno hace, hay una pregunta que para mí es obvia, que es cuando uno pregunta cuál es la principal partida del presupuesto de cualquier organización, todas las organizaciones te responden lo mismo, siempre son los sueldos, los salarios. No importa que sea pública o privada o industrial o productiva. Y eso significa que toda organización ya está invirtiendo la mayor parte de su presupuesto en el conocimiento. O sea, todas las organizaciones de conocimiento cuando gasta la mayor parte de su presupuesto en conocimiento que tienen las personas. Y cuando uno se pregunta además qué es lo que hay dentro de una organización, bueno, hay cosas y las cosas generalmente son un commodity que tú las puedes comprar a cualquier proveedor y tus resultados no dependen mucho de la marca del ordenador o de la mesa o de la impresora o de la máquina. Y lo otro que hay en una organización son personas y claro, las personas sí que no son intercambiables, son al final las personas las que hacen la diferencia. Entonces, lo que ocurre es que en la Junta de Andalucía, en cualquier lugar, tú no puedes sustituir a las personas y que lleguen en personas de cualquier otra organización, de Abengoa o de Welling, ni tú ir a esas empresas porque las cosas no funcionan. Entonces, las cosas son un commodity, las personas claramente no. Y eso significa que la Junta, como cualquier organización pública, la materia prima con la que trabaja es el conocimiento de todas las personas que van a trabajar todas las mañanas. Y ese conocimiento es el que usan para transformarlo en servicios que son los que prestan, entregan en este caso a los ciudadanos. Y por tanto, el principal activo que tiene una organización como la Junta, evidentemente, es el conocimiento. El conocimiento que lo tienen las personas. Por lo menos durante un buen tiempo va a ser así. Y por tanto, la ventaja es que las personas no se deprecian siempre que sigan aprendiendo. Las cosas, sabéis que tienen un periodo de amortización, las personas no, siempre que sigan aprendiendo. Entonces, lo primero que uno debería preocuparse en gestionar una organización es siempre el conocimiento. O sea, si uno mira la razón por la que Iberia se convirtió en líder mundial en puntualidad, no son los aviones, es el conocimiento que fue capaz de administrar lo que aprendió para hacer las cosas distinto. Ahora, ojo, porque el objetivo de una organización no es el conocimiento, no es aprender. El objetivo de una organización siempre es hacer cosas. Lo que pasa es que hoy en día, para hacer, tú necesitas conocimiento. Por eso son importantes las personas. Y eso significa que el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Por eso es tan importante el aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de gestión de conocimiento, yo os quiero contar, vais a daros cuenta que esto que yo os voy a comentar es muy simple, es muy básico, es muy fácil de entender. Y lo primero que entendemos por conocimiento, yo soy vasco andaluz, yo soy vasco pero nací en Sevilla, vivo en Chile, y cuando uno habla de conocimiento, el conocimiento al final es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Tú sabes conducir un coche no si me dices lo que hay que hacer, sino si te pones a conducir un coche. Y no naciste sabiéndolo, por tanto lo tuviste que aprender. Entonces el conocimiento al final no es lo que tú tienes o lo que tú sabes, es algo que tú haces. Y el conocimiento nunca viene antes de hacer las cosas, no va primero la teoría y luego la práctica, es al revés, el conocimiento siempre surge como resultado, como es una experiencia, es algo que tú incorporas después de hacer las cosas. Entonces, si lo llevamos a la pandemia que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta que hoy en día nos falta un conocimiento, que es la vacuna para curarnos del COVID, que no tenemos y vamos a tardar un año, en el mejor de los casos, en contar con ese conocimiento. Es una mala decisión tener que esperar tanto tiempo y este es el impacto de no tener el conocimiento. Ahora, si nos vamos a hablar, ¿qué será gestión de conocimiento? Bueno, es muy simple. La gestión de conocimiento es, si el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar, el objetivo de la gestión de conocimiento es mejorar la toma de decisiones, asegurándonos de que el conocimiento correcto está en manos de la persona
en el momento que lo necesita para hacer una tarea, no antes ni después. Y si el conocimiento lo tienen las personas, entonces para eso hay que conectar a las personas con el conocimiento que necesitan, que en muchos casos es fruto de la experiencia que tiene una organización. Entonces, definiéndolo de manera muy simple, el conocimiento es, por un lado, cuando una organización sabe lo que sabe y lo usa, no basta con saberlo si no lo utilizas, sabe lo que no sabe y necesita aprender y lo aprende, y cada vez que hace algo, ese algo se hace usando lo que mejor nos ha funcionado hasta ahora. No lo hace cada uno como le parece, sino lo hacemos con aquello que mejor nos funciona. La pregunta que responde la gestión de conocimiento siempre es muy sencilla, es cuando yo voy a hacer algo, ¿habrá conocimiento disponible para que no empiece de cero? Y aquí aparecen dos preguntas que son claves para esto. La primera se llama anticipar y la segunda se llama reutilizar. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de la Junta, anticipar significa preguntarse, oye, ¿qué sabemos o qué se sabe? Y por tanto, cuando yo voy a hacer algo, ¿qué conocimiento me provee la Junta para que yo no empiece desde cero? Y reutilizar significa que ahora soy yo el que cuando termino algo, yo le devuelvo a la Junta lo que yo aprendí. Y este es el conocimiento que yo entrego como resultado de lo que yo he hecho. Entonces, al final, como las organizaciones hacen siempre tareas repetitivas y paralelas, generalmente un día se parece mucho al anterior, es muy probable que siempre que tú vas a hacer algo, alguien lo haya hecho antes. Y por tanto, gestionar el conocimiento es aprovechar ese conocimiento. Yo siempre distingo tres hábitos que son muy sencillos para asegurarnos de que gestionamos el conocimiento. El primero se llama reflexionar. Reflexionar es darse un espacio para pensar y sobre todo para hacer consciente lo que estamos aprendiendo. Si no lo haces consciente, no lo puedes gestionar. Lo segundo es sistematizar y es tratar de no dejar todos los aprendizajes en la cabeza de las personas porque con la edad la memoria no mejora y la gente se va de las organizaciones. Y el tercer hábito es compartirlo. No me sirve que aprendan algunos si eso no está disponible para los demás. El conocimiento al final es un patrimonio de todos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el caso de lo que ha pasado en Taiwán, algunos países que han reaccionado mejor que otros a la pandemia, bueno, han reaccionado mejor porque han aprendido las lecciones de otros casos, otras epidemias que tuvieron muy recientes y que les permitieron generar un conocimiento que otras no han tenido. Y luego hay un concepto, a mí me ponen un poquito enfermo todos estos bailes de siglas y posiblemente habéis escuchado hablar de esta historia de los VUCA, de lo incierto, de lo volátil. Bueno, ya no nos tienen que contar nada del VUCA porque todo lo estamos viviendo hoy en día desde hace mes y medio. Ahora, la velocidad a la que cambian las cosas tiene un impacto en la gestión del conocimiento y es que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú sabías y antes te valía para un tiempo muy largo, cada vez dura menos tiempo. Entonces, la única alternativa que tú tienes como individuo, como organización, para seguir vigente es aprender. Si no aprendes, ya no te quedas, no estás vigente. Entonces, hay una ley universal del aprendizaje que se cumple siempre. Y es que para sobrevivir, no importa si eres empresa, persona, sociedad, ciudad, tienes que aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia tu entorno. Y si quieres progresar, entonces tienes que aprender más rápido que la tasa de cambio de tu entorno. Y eso hace que aprender sea incluso más importante que saber, porque como el saber caduca, eso significa que tu vida al final depende de la capacidad que tienes de aprender. Las organizaciones cada vez están contratando más gente no por lo que saben, sino por lo que son capaces de seguir aprendiendo. Y eso significa también ser capaz de desaprender, de despegarte y desapegarte de las cosas que te han traído hasta acá. Entonces, o aprendes o te conviertes en un commodity que tarde o temprano será automatizable, sustituible por una máquina. Entonces, estamos hablando de aprender. Bueno, ¿qué es aprender? Recordar que soy vasco y los vascos somos gente muy simple. Bueno, aprender es acumular, almacenar experiencia reutilizable en el futuro. Si os acordáis, cuando hablábamos de conocimiento era la experiencia que te permite tomar decisiones. Bueno, aprender es justamente almacenar esa experiencia para el futuro. Entonces, ¿cómo aprendemos las personas? Bueno, lo tenemos muy sencillo porque tenemos un órgano que venía con nosotros cuando nacimos que se preocupa justamente de que aprendamos. Y aprender no depende de la cantidad de neuronas que tienes en la cabeza ni del tamaño de la cabeza, depende de las conexiones que establecen esas neuronas entre sí, de las sinapsis. Cuanto más aprendes, más conexiones se producen. Y eso significa que cuando tú vas a mirar y a tratar de entender cómo aprende una organización, lo que te encuentras es que la mayor parte de las organizaciones tienen muchas dificultades para aprender. La mayor parte de las personas que trabajan en organizaciones te dicen, oye, mi organización no tiene memoria, se le olvida las cosas que hace. ¿Por qué? Porque no tiene un cerebro, no tiene un dispositivo como tenemos los seres humanos que se preocupe de aprender. Entonces, claro, eso sí nos lleva a preguntarnos, oye, ¿y me bastará con tener muy buenos individuos, que los individuos aprendan? Y lo que ocurre es que el problema que tenemos no son los individuos, tenemos los mejores individuos que hemos tenido en la historia. No sabemos más que nunca porque nos hemos aprovechado de todo lo que han sabido las generaciones anteriores. El problema es que no nos preocupamos de que ese conocimiento se comparta. Hacemos un trabajo individualizado. Entonces,
que las personas aprendan no significa que la organización aprenda, pero para que la organización aprenda, tienen que aprender las personas. Fijaros, como decíamos antes, para que una persona aprenda se tienen que conectar las neuronas. Para que una organización aprenda, se tienen que conectar las personas. Y eso significa que entonces el aprendizaje de una organización reside en las conexiones, en las interacciones. Y cuando estas existen y cuando son potentes, cuando son fuertes, la organización aprende. Pero hay, no sé si sabéis, hay distintas maneras de mapear los canales y la densidad de la comunicación y la interacción en la organización. Y cuando tú preguntas, por ejemplo, con quién hablas, tú puedes trazar y mostrar mapas que te permiten entender cuáles son los flujos de comunicación entre personas. Cuando tú preguntas quién te ayuda, es decir, quién te provee conocimiento, quién aprendes, muchas veces los mapas son muchísimo más pobres, mucho más débiles. Cuando tú tienes poca conexión, poca densidad, generalmente la capacidad de una organización de aprender cuando no hay conexión e interacción entre las personas es muy pobre. Entonces, el conocimiento individual al final solamente se convierte en colectivo cuando se distribuye, cuando fluye, cuando circula. Y eso pasa cuando generamos rutinas para que las personas, por defecto, por diseño, se conecten. Dentro de un equipo, pero no solamente dentro de un equipo, también entre equipos. No me vale que un área funcione si no, a su vez, no interactúa con el resto de las áreas. Entonces, al final, el pilar fundamental del aprendizaje a nivel de la organización es el intercambio del conocimiento. El conocimiento no es estático, es dinámico, tiene que fluir. Entonces, la gran pregunta es, bueno, si el conocimiento radica en las conexiones, ¿cómo nos preocupamos de reforzar esas conexiones que existan para que el conocimiento fluya? Yo creo que la principal responsabilidad de los líderes, no solo de ellos, pero sobre todo de ellos, es primero crear las conexiones. Segundo, reforzarlas, preocuparse de que estén y asegurarse de que están operando. O sea, el tiempo tiene que existir para aprender igual que para trabajar. Y bueno, como esto es un proceso donde influyen las emociones, no es únicamente racional, sabemos que las conexiones se establecen a partir de elementos emocionales. Lo que estamos viviendo ahora con la pandemia es, entre otras cosas, un proceso emocional. Entonces, el problema es que, así como los procesos yo los puedo prever porque responden a las órdenes que yo les doy, las personas son imprevisibles. Gestionar personas es gestionar imprevisibilidad. Ahora, el trabajo inteligente siempre le gana la partida a largo plazo al trabajo obediente. Dar órdenes al final no nos va a funcionar. Ojo, porque aprender no es gratis. O sea, aprender es una inversión que tú haces. Lo que te dice el aprendizaje, dame tiempo y yo te daré un buen retorno. Pero los resultados del aprendizaje no son a corto plazo. Tú no puedes esperar tener resultados mañana. Y la gran excusa o la gran excusa que se suele poner para no aprender es decir que no se tiene tiempo. Y es curioso porque uno empieza a mirar y ve que hay algunas de las personas más reconocidas, algunos de los líderes a nivel de negocios, te reconocen que ellos sistemáticamente dedican tiempo todos los días para aprender. Todos tienen tiempo. Y el mejor ejemplo que al final un líder puede dar es justamente eso, es el demostrar que si ellos tienen tiempo, cualquiera tenemos tiempo para aprender. Es más, necesitamos aprender. Y el problema no es que no sepamos cosas, hay mucho conocimiento. El problema es que nos cuesta aprender. Los británicos reconocen que se equivocaron con el inicio de la pandemia, no porque no hubiera conocimiento, sino porque simplemente no lo quisieron reconocer. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿esta crisis que estamos viviendo era imposible de anticipar? ¿Se podía evitar? Y ya sabemos que había un montón de antecedentes, pero simplemente no los escuchamos. Había informes de diferentes expertos diciendo, ojo que esto es un problema, ojo que esto puede ocurrir. Quiero hacer hincapié al final en un par de cositas muy simples. Lo primero es que esta situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración, que siempre ha existido, porque el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado por su capacidad, sobre todo, de compartir conocimiento. Hay algo que hacemos mejor que el resto de las especies, que es colaborar a gran escala. Y esto, además, se está demostrando hoy en día cada vez más. O sea, nadie sabe más que todos los demás, el conocimiento está distribuido por todas partes. Sin embargo, cuando uno se mete en cualquier organización, lo que ves siempre, lo que todo el mundo te dice es trabajamos en silos, trabajamos en compartimentos estancos, no sabemos muy bien qué hacen los demás. El curso que más se compra es trabajo en equipo, curiosamente. Sabemos que la colaboración es importante, sin embargo, el diseño no nos deja colaborar, nos impide colaborar. Entonces, lo que ocurre al final es que las organizaciones te van a decir, oye, si tú no eres capaz de pasar la pelota, no sirve. Una organización no resiste si las personas no colaboran entre sí. Si cada uno se queda la pelota, la organización no puede jugar. Entonces, no puede ser una opción. Yo no te puedo dar el espacio para que tú decidas si quieres colaborar o no. Lo que te tendré que decir es, si tú no quieres colaborar, esta no es tu organización, pero no puede ser una opción. Aquí pasamos la pelota porque creemos que es la mejor manera de ganar. Ahora, la colaboración, de nuevo, es intensiva en confianza, en temas emocionales. Para que yo colabore y comparta, tengo que generar un vínculo contigo. Y esto, de nuevo,
ocurre mejor si lo impulsamos, si directamente desde el liderazgo definimos que esta es una cosa que queremos hacer. Entonces sabemos que tenemos que lidiar con el yo, o sea, el yo es inevitable, el ego es imposible de evitar, pero necesitamos construir sobre el yo el nosotros. Esto no es una suma de ellos. Y en un negocio de conocimiento que es el que estamos todos, solamente sobrevives si aprendes. Entonces, esto es evidente, por tanto, que hay un binomio que está operando en paralelo siempre. El conocimiento con el aprendizaje, hoy con el mañana. El conocimiento te asegura el éxito hoy, te permite estar vivo, te permite atender a tus ciudadanos. El aprendizaje es lo que te asegura que mañana vas a seguir sobreviviendo. Y esto sabemos que es una esquizofrenia porque te obliga a estar al mismo tiempo en el presente y en el futuro. Y es para volverse loco, porque no te puedes descuidar, no te puedes quedar en un solo sitio. El hoy significa que en el hacer tenemos que incorporar también el aprender. No nos podemos permitir solamente hacer sin mirar lo que tenemos que aprender, sin mirar lo que viene mañana. El conocimiento al final es el que genera resultados y el aprendizaje es el que genera conocimiento, por eso están íntimamente vinculados. Entonces, para terminar, yo creo que, para no ser catastrofista, yo creo que hemos hecho un montón de cosas bien a lo largo de la historia y ahora también hay un montón de cosas que estamos haciendo bien. No todo, porque el conocimiento que tenemos no es suficiente, y hay lecciones que tenemos que extraer, seguro. Pero fijaros, para mí hay una cosa más importante que las lecciones que tenemos que extraer, sino que es que nos aseguramos de que extraigamos esas lecciones. Y para eso necesitamos rutinas diseñadas para aprender. Finalmente, el último aviso, acabamos de diseñar o de lanzar un manifiesto por el aprendizaje que justamente trata de plasmar todas estas ideas. Invitaos todos los que queráis entrar a la página culturaaprendizaje.org, todos los que queráis firmarlo si os representa, un placer. Y eso es, muchísimas gracias y ahora le toca el turno a mi tocayo Javier. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. No sé, las personas que nos estarán viendo, yo me he sentido muy, muy identificado, tanto en la organización en la que trabajamos como a nivel individual, ¿no? De lo que nos pasa, ¿no? Por hablar de algo. Bueno, pues si me permitís voy a compartir yo también la pantalla. Y después de haber escuchado a Javier, os voy a trasladar un poco qué estamos haciendo, qué estamos impulsando desde el Instituto de Administración Pública en lo que a gestión del conocimiento se refiere, ¿no? En la Junta de Andalucía. En el año 2016 se nos encarga impulsar la gestión del conocimiento en la Junta de Andalucía, que como mucha gente sabe es algo que te hincha el pecho y tienes que decir así, es que trabajo en gestión del conocimiento, ¿no? Vale, pues una vez nos lo dijeron, esta fue la cara real que se me quedó a mí cuando digo, ¿cómo que gestionar el conocimiento de una organización de cerca de 40.000 personas, 100.000 sanitarios, 100.000 en la parte de educación? Bueno, pues, por suerte, después de escuchar a los expertos, lo primero que hicimos fue pues, acudir a personas como Javier Martínez, como Jesús Martínez Marín, como todas las personas que ya llevan hecho, un poco lo que nos estaba contando Javier, ¿no? Las personas que ya llevan hecho un camino en esta disciplina para entender qué es gestión del conocimiento. Y lejos de entender una cosa que ya estaba por ahí, hicimos nuestra propia definición de gestión del conocimiento muy pragmática, ¿no? Es decir, bueno, es el conjunto de todo lo que se nos ocurra para mejorar la productividad de nuestra organización usando o gestionando el conocimiento de manera eficiente, tanto el tangible como el intangible. Vale, con esto nos quedamos muy a gusto. Pero seguimos avanzando y dijimos, bueno, venga, y además con la siguiente filosofía, vamos a probar cosas sin miedo a equivocarnos. Es decir, si probamos una estrategia, un proyecto, un plan, algo para gestionar el conocimiento en una determinada parte de la organización y no funciona, no pasa nada, lo desechamos y si funciona, lo repetimos y lo mejoramos. Esta filosofía, evidentemente, contaba con el apoyo de nuestros directivos y a día de hoy sigue contando, que es lo que le da la validez, ¿no? Pero algo que nos dijeron desde el principio fue, está muy bien, gestión del conocimiento, como palabra precioso, como disciplina de trabajo os va a encantar, pero ¿para qué? ¿Cuáles son los retos de tu organización? ¿Qué queréis resolver con la gestión del conocimiento? Fruto de una reflexión que sigue siendo a día de hoy continua y constante, nos dimos cuenta en aquella foto, ahora tenemos otra foto, ahora tenemos retos mucho más importantes y más retadores, si cabe la palabra, a partir de ahora, pero en aquel momento, en 2017 estamos hablando, algo que nos afecta a una administración pública como la Junta de Andalucía son los concursos de traslado, las jubilaciones masivas que se nos vienen ahora sí o sí en un horizonte de 7, 10 años. Cuando nuevas personas se incorporan a la organización, transmitir los valores, transmitir ese conocimiento, imaginaros la combinación de la cantidad de personas que salen de la organización
y las que entran, ¿no? Ese flujo de conocimiento que hay que gestionar, no digamos que hay que transferirlo al completo al 100%. Falta de comunicación, no sé si estaréis de acuerdo. Duplicidad del trabajo, antes lo comentaba también Javier, esto ya se ha hecho antes y en una organización pública como es la Junta de Andalucía, tan extensa y con tantos departamentos y divisiones, seguro que alguien ya ha hecho antes que yo alguna cosa. O el problema de no sé hacer tal, no sé. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Decidimos crear 3 líneas de actuación, crear redes de personas al hilo de como comentaba Javier Martínez, bueno, de conectarnos, simplemente vayamos a conectar, no somos capaces, 2, 3 ni 5 personas, de entender cuál es todo el conocimiento que hay en nuestra organización, así que conectemos a las personas y que fluyan, ¿no? Implantar una cultura de compartir, por defecto, que se comparta, lo que se haga que se comparta, que se cuente, tendrá más o menos utilidad, más o menos vida, pero compartirlo. Eso de que la información es poder tiene una coletilla que es solo si se comparte. Y aumentar el intercambio de ideas, que fluya. Para ello, ¿cómo lo implementamos? Pues bueno, con las 2, 3 personas ahora que estábamos trabajando, impulsando desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, se ve un poco insuficiente, digamos, para gestionar el conocimiento, ayudar a gestionarlo de toda una administración pública. Así que se diseñó ya va por la 3ª edición, un programa que se llama Embajadores y Embajadoras del Conocimiento, que lo que hace es, con personas que totalmente voluntarias se adscriben a este programa, con convocatorias anuales, se generan iniciativas para aprovechar el conocimiento de las personas. ¿Para qué? Para transformar nuestra organización. Todo lo que hagamos para gestionar el conocimiento, para mejorar la productividad, va a influir en una transformación. ¿Hacia dónde? Obviamente para mejorar nuestro servicio público, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Resolviendo retos y problemas reales, concretos y fundamental. Hay personas que vienen de distintos ámbitos de nuestra organización. Todos los proyectos que hacemos son horizontales, son transversales a toda la organización. No son para mi departamento o para otro departamento. ¿Cómo? Pues heredando las líneas que habíamos dicho, crear redes de personas, implantando la cultura de compartir y facilitando el intercambio de ideas en la administración. En cada convocatoria seguimos aproximadamente esta hoja de ruta. Hay una selección de las personas participantes para posteriormente, todos de manera presencial, hacer un pequeño taller de lanzamiento de proyectos, es decir, se proponen una serie de proyectos que normalmente propone el IAP, aunque también las personas traen alguno debajo del brazo, las personas que participan cada año, y se lanzan, es decir, se dice durante los siguientes 8 o 9 meses se van a trabajar estos proyectos. Se van alternando una serie de talleres de seguimiento, de métricas y de comunicación, alternando con videoconferencias de seguimiento, porque el 80% del trabajo se hace online, grupos distribuidos. Pensemos que hay personas de toda la administración, de toda la geografía andaluza, que se ven 3 o 4 veces a lo largo del programa, pero que el 80% de su trabajo se hace de manera virtual. Y finalmente se presentan los resultados al final de la edición. Este año está previsto en principio en septiembre de 2020, ya veremos a ver si las condiciones nos lo permiten o tendremos que retrasarlo. Una jornada pública que además se quiere transmitir por streaming a todo el mundo y se queda grabada para compartir tanto los proyectos que se han hecho como las experiencias y los aprendizajes que se han logrado en esta edición. Aquí, bueno, tenéis algunas imágenes del itinerario, digamos, presencial, el lanzamiento. Todos los talleres, toda la parte presencial se aprovecha, digamos, para incluir nuevas dinámicas o aprender dinámicas de colaboración, de trabajo en equipo. No sé si habéis fijado en este detalle, el almuerzo 2.0 es algo también muy colaborativo que se hace entre todos, es decir, cuando hacemos un taller presencial, todo el mundo aporta lo que se va a almorzar ese día, ¿no? Parece sencillo, pero coordinar a 25 o 30 personas no es fácil, ni incluso para comer. Y finalmente, como decía, hay una jornada de presentación en la que se analizan los resultados, se cuentan los éxitos, pero también se cuentan los aprendizajes. Estos fueron las personas que participaron en la primera edición y os preguntaréis, bueno, muy bien, pero ¿qué proyectos se trabajan? Pues aquí tenéis algunos ejemplos de qué se trabajó el primer año, el cambio generacional del que hablamos, personas que salen de la administración y las personas nuevas que van a llegar en los próximos años. Una revista digital hecha por y para empleados públicos, se empezó el primer año y sigue todavía a día de hoy. Se llama la revista Enredados, creo que la conoceréis la mayoría de vosotros. Mejorar la red social profesional que hay en la Junta de Andalucía, la curación de contenidos, un quién es quién, plantearnos quién es quién en la Junta de Andalucía, un gran directorio,
algo que te diga, bueno, ¿quién es la persona que necesito en este momento para hacer esto o para aconsejarme en tal cosa? Bueno, si veis el segundo año se repitieron algunos proyectos, lo que os decía, algunos proyectos tienen continuidad, otros se van descartando a medida que pasan y no encajan o finalizan simplemente. La curación de contenidos, la biblioteca humana, el impulso de la cultura audiovisual. Creo que estamos todos de acuerdo si entendemos que cuando alguien quiere ver una receta de cocina, una recomendación de algo, es muy visual, acudimos a algún canal tipo YouTube para entenderlo en 2-3 minutos. Bueno, pues imaginaros trasladar esa filosofía al trabajo que hacemos en la administración pública. Eso es lo que estamos impulsando. Hay un grupo aquí, transversal, pilotaje de proyectos de gestión del conocimiento, encargado en su momento de elaborar una guía de cómo trabajamos los proyectos de gestión del conocimiento en este programa. En esta tercera edición, en la que estamos ahora mismo inmersos, veis que se repiten algunos de los proyectos que tienen continuidad, los mapas del conocimiento crítico, elaborar mapas de conocimiento críticos. Aprendimos el año anterior, la segunda edición, y este año estamos empezando a sacarle el jugo, a determinar cuál es el conocimiento crítico de una organización para poder gestionarlo, para saber qué hacemos con él. La comunicación y este año tenemos como novedad también la creación de un grupo de personas expertas en el estudio del caso, es decir, analizar un caso complejo desde distintas ópticas para poder trasladarlo a la organización más como un reto de aprendizaje, es decir, no es algo dogmático, sino decir, bueno, esto es lo que pasó, así se analizó y se ejecutó en su momento, vamos a estudiarlo, ¿no? Es una forma de transmitir también el conocimiento ya pasado. Tenéis una web, que aquí la dejaremos, las presentaciones las dejaremos colgadas en la página web, una web en la que podéis ver toda la evolución del programa y de los distintos proyectos. Por destacar, os decía antes, la revista Enredados, que aquí tenéis el último número que ha salido, un número extra, Enredados en casa, que ha salido ahora con motivo de esta crisis sanitaria del COVID-19. En encuentros intergeneracionales, bueno, destacar que ya se hizo un primer encuentro con los ingenieros de montes de la Junta de Andalucía, con la ingeniería de montes de la Junta de Andalucía, y se está, ahí en cartera un par de ellos o tres, con los médicos de orientación ahora mismo. Es un encuentro muy sencillo, un formato muy sencillo en el que los juniors y los seniors se transmiten conocimiento de una forma u otra y se crea visión conjunta de hacia dónde va, en este caso, por ejemplo, era un cuerpo concreto. Os hablaba de los mapas de conocimiento crítico. Estamos trabajando ya se dispone de una metodología y por ejemplo, aquí tenéis las plantillas, ¿no? De cómo ir paso a paso elaborando mapas de conocimiento crítico de las distintas unidades para saber dónde reside el conocimiento y qué hacer, cómo gestionarlo. Y bueno, disponéis del canal Videa KM, Videa Gestión del Conocimiento, donde podéis ver todo lo que se lleva hecho en estos 2 años sobre el impulso de la cultura audiovisual. Es decir, desde un video tutorial para que aprendas a hacer algo, pues, algo tan sencillo como grabar con tu móvil imágenes y luego procesarlas para hacer tu pequeño videotutorial y tu pequeña aportación audiovisual, a cosas más complejas que podéis ver que se están haciendo. Disponéis, como decía, hecho desde el año pasado, una guía abierta sobre gestión del conocimiento. Es una guía, significa así lo hacemos, es abierta, significa lo vamos a seguir cambiando con todo lo que vayamos aprendiendo y es sobre gestión del conocimiento, sobre lo que hayamos aprendido en esta disciplina en estos 3 años. ¿Quién gana? Aquí gana todo el mundo. Las personas que participan en este programa, desde luego, viven una experiencia única de trabajo colaborativo, no hay otra igual, simplemente se conocen a personas de otros ámbitos un poco distintos al de tu ámbito profesional, al de tu trayectoria, tu área funcional. Se comparten muchísimas ideas, se comparten experiencias, se pertenece a una red experta de personas expertas en gestión del conocimiento, eso da caché. Te implicas sí o sí en la transformación de nuestra organización, es una de las vías. Conocéis otros programas del IAP, que ya se ha hablado, por ejemplo, también de innovación, de comunidades de práctica. Al igual que en estos programas, te implicas en la transformación de tu organización de manera transversal, no solo en lo tuyo. Y bueno, por supuesto hay 100 horas este año, incluso creo que son algo más de formación especializada. ¿Y qué gana la organización? Pues la organización gana algo que no siempre es sencillo, poner en marcha proyectos que sean transversales para toda la organización, o sea, que vayan cogiendo todas las áreas, respondiendo a retos reales, a retos palpables, lo veíamos al principio, ¿no? Al cambio generacional, a la falta de comunicación, al Dios mío, esto se ha hecho antes, existe ese conocimiento, como nos hablaba Javier antes, podemos rescatar ese conocimiento, hemos aprendido algo. La organización gana profesionales especializados y sobre todo concienciados con esta disciplina y con la propia organización, con los propios retos de la organización. Surgen redes informales de cooperación, hay personas que han pasado por este programa, ya no están, ya no colaboran con nosotros,
pero sí siguen en contacto con otros profesionales que conocieron en este programa para su devenir del día a día. Y, por supuesto, si gestionamos el conocimiento existente o ayudamos a gestionarlo, mejoramos la productividad y, por tanto, el servicio público, que no se nos olvide para lo que estamos aquí. Siguiendo los consejos de las personas que saben de esto, vale, eso está muy bien, pero ¿qué hemos aprendido? Llevamos ya 2 ediciones y media, la tercera en la que estamos inmersos. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Pues hemos aprendido que se puede trabajar de otra manera. No solo la teoría, es decir, probamos realmente a trabajar de otra forma diferente. Muchas veces hemos evidenciado que el pasar de hacer cosas a conseguir que las cosas pasen es muchísimo más productivo. Hemos aprendido a crear contenedores de conversaciones productivas, es decir, muchas veces simplemente hay que crear el espacio y el tiempo para que se sucedan, se produzcan las conversaciones que hacen falta que se produzcan. Algo que a mí me sorprende muchísimo y es que ya puede haber el caos, que cuando todas las personas están motivadas donde están y quieren hacer algo mínimamente en común, la autoorganización siempre termina apareciendo. Muy importante la dinamización, sobre todo en el trabajo online. Es decir, tiene que haber alguna persona responsable o una persona que se encargue de dinamizar, de entender cómo son los flujos de comunicación entre las personas y los trabajos que se van haciendo en cada uno de los equipos. Otro de los aprendizajes es que hay muchísimo talento por aflorar en una administración como la nuestra, en una organización tan grande, y que se encuentra mucho más distribuido de lo que pensamos. Sinceramente, las personas que trabajamos en servicios centrales muchas veces no miramos más allá de nuestros órganos de decisión y hay muchísimo talento distribuido en toda la geografía andaluza. Para los que disfrutasteis de los 80, solo no puede, con amigos sí, ya sabéis por dónde voy. La importancia del pegamento emocional, es decir, somos personas, tenemos emociones y nos construimos de relaciones. Hay que cuidar muchísimo lo que hemos llamado el pegamento emocional, lo que se comenta siempre de hacer piña, ¿no? De hacer equipo, ¿no? Hay que aprender a contar las cosas, no basta con saberlas, hay que reaprovechar lo que se ha hecho antes y, por supuesto, siempre, como estamos haciendo ahora, recopilar las lecciones aprendidas y compartirlas. Bueno, yo creo que os lo he vendido, ¿no? ¿A qué estás esperando para apuntarte, no? Te esperamos en Embajadores y Embajadoras del Conocimiento en la edición del año que viene. Bueno, pues creo que vamos bien de tiempo. Es el momento, por si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, si alguien se quería tomar café directamente. Y dejo de compartir la pantalla para que aparezcamos, creo que aparecemos nuevamente Javier y yo. Y si os parece, voy a ver, vamos a ir viendo las preguntas que nos trasladáis, ¿no? Vale, aquí nos dice Carmen Escalante Cejudo que no tenía ni idea de Embajadores del Conocimiento. Bueno, por eso lo estamos contando aquí. Bienvenida, contamos contigo el año que viene, eso, que se sepa, ¿no? Vale, Paqui Jiménez nos pregunta, ¿habéis pensado en contar con personas de otras administraciones? Tal vez sería interesante para algunos proyectos. No voy a responder yo. Javier, ¿tú cómo lo ves? ¿Abrirías el programa? Pues sin ninguna duda, si estamos hablando de la colaboración, de que el conocimiento está distribuido, de que nadie sabe más que todo el mundo, yo creo que aquí la actitud es lo fundamental. El aprendizaje depende de la actitud. Todo aquel que quiere aportar y que quiere aprender, yo creo que hay que dar un espacio siempre. Y hoy en día la tecnología nos ha demostrado que conectar gente que esté en cualquier lugar, aquí son las 2 de la mañana y aquí estamos. Así que es posible, si alguien quiere, yo creo que hay que invitarlo sí o sí, seguro. Pues aquí coincido plenamente con lo que comenta Javier. Habrá que abrirlo. Ya estudiaremos cómo, ¿no? Si no me equivoco, Paqui Jiménez trabaja en la Escuela Balear de Administración Pública, si es la Paqui Jiménez que yo controlo. Bueno, si tenemos que irnos a Baleares o venir para acá, para Andalucía, ya cuando se abran las líneas, pues nada, lo discutiremos. Nos preguntan también por aquí, ¿cómo se puede participar? Bueno, no sé si lo he dicho demasiado rápido. El programa Embajadores del Conocimiento tiene una convocatoria anual, es decir, todas las personas empleadas de la Junta de Andalucía, de momento, reciben un correo, aproximadamente se ha venido haciendo estos años atrás, por el mes de octubre, en el que se te invita a participar. Suele ser un correo un poco diferente, con bastantes colorines y con alguna cosa que no estamos acostumbrados a ver en correos más o menos formales de nuestra institución. Entonces, simplemente se solicita la participación, se seleccionan anualmente unas 40 personas más o menos, más no somos capaces de gestionarnos entre nosotros, aunque bueno, estamos aprendiendo poco a poco a gestionar gracias a la tecnología y gracias a aprender a dinamizar, que no es fácil. Se seleccionan esas 40 personas y
Lo que sí pedimos a esas 40 personas es un compromiso desde el principio hasta el final del programa. Hay mucha demanda, es decir, es un programa atractivo y también hay que decir que es un programa muy demandante, es decir, todas las personas que están implicadas lo estáis viendo, estáis recibiendo una revista que tiene un número, una revista digital hecha por empleados públicos que tiene un número cada 4 meses, es decir, realmente se trabaja mucho en este programa, lo que pasa es que se pasa también, se consiguen tantas cosas que apenas nos damos cuenta del esfuerzo que llevamos, ¿no? ¿Qué más nos preguntan por aquí? Se nos pregunta si trabajamos con educación también. A ver, colaboramos con educación, pero al igual que comentaba Paqui con la Escuela Balear, hay que abrirse un poco más. Es decir, educación tiene sus propios programas, al igual que pasa en el entorno sanitario, y yo creo que precisamente hablando de gestión del conocimiento deberíamos compartir más cosas, ¿no? Habrá que pensarlo. Wow, mira, esta te la cedo con toda la movilidad, Javier, para que nos des tu opinión un poco externa, ¿no? ¿Cómo va a afrontar la Junta de Andalucía el trasvase de conocimiento si se producen jubilaciones masivas a la vez, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aquí hay dos elementos. Uno siempre es el tiempo. O sea, si tú esperas al final, te quedas sin margen de maniobra. Entonces, uno debería siempre asumir que la gente se va a ir mañana, no debería estar esperando a que eso ocurra. Y si la gente se va a ir mañana, significa que los procesos de transferencia e intercambio de conocimiento deberían ser permanentes, no deberían ser solamente para alguna gente cuando esto pasa al final. Eso por un lado. Y eso, por suerte, se puede anticipar. Uno puede predecir, uno, que gente se va a ir, y dos, puede prepararse para el momento que la gente no esté. Ahora, el otro elemento que uno tiene que tener en cuenta es que tiene que generar un contexto y un entorno donde a las personas les merezca más la pena compartir lo que saben que quedárselo. Si las personas se van a jubilar pero no quieren compartir el conocimiento, no hay nada que hacer. Tú no puedes ir con una jeringa y sacárselo de la cabeza con una pistola. Ahora, si la gente se negara a compartir el conocimiento, que tampoco es lo más frecuente, pero suele ocurrir, uno se tiene que preguntar no por qué este cabrón no quiere compartir lo que sabe, sino cómo estoy generando yo un espacio y un contexto donde le merece más la pena guardárselo porque tiene miedo, porque con esto deja de ser imprescindible, y hay que preocuparse finalmente de rediseñar generalmente la arquitectura de la organización, porque cuando tú piensas en términos de conocimiento y aprendizaje, tus organigramas cambian, tus procesos cambian, tu distribución del poder cambia, y al final el conocimiento se convierte en una moneda de intercambio permanente. Y ese es un proceso de bastante más calado, porque te obliga a empezar a considerar el conocimiento como lo que hablábamos antes. La colaboración ya no es una excepción, es la regla de cómo trabajamos. Y eso es un cambio cultural que no ocurre de la noche a la mañana. Pues sí, me estaba acordando precisamente cuando hablabas, creo que era el ejemplo del Ayuntamiento de Berlín, que nos ponía Klaus North en su momento. Al Ayuntamiento de Berlín le pasó algo muy dramático, y era que un determinado franja de años muy corta, en 2 o 3 años creo que era, se le iba el 50% de la plantilla o un número similar. Y ni corto ni perezoso hicieron una estrategia de gestión de transferencia del conocimiento de las personas que se jubilaban y de las personas que van a sustituirlo, la más potente que hay, el shadowing, es decir, un puesto de trabajo, le pongo a otra persona al lado durante X meses, 6 meses, por ejemplo, oye, y que aprendan esos 6 meses todo lo que pueda, ¿no? Esa transferencia, contando eso, pues, con la connivencia de la persona que se iba, con sus excepciones, me imagino. Vale, ¿qué dinero cuesta eso? Duplicar tu plantilla durante un tiempo. Eso, digamos, es la estrategia para, en el mejor de los casos, la más potente. De ahí hacia abajo hay distintas estrategias. Alguna se impulsa en tanto lo público como lo privado. Hemos escuchado hablar de algunas experiencias como, por ejemplo, los vídeos de historias de vida, ¿no? Que creo que era en el Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, pues recursos humanos seleccionaba, analizaba, digamos, dónde estaba precisamente el conocimiento crítico de las personas o de la organización, en personas que iban a jubilarse en breve. Y bueno, con unas grabaciones y unas entrevistas muy personalizadas y armadas, se iba haciendo una historia, digamos, del conocimiento de esa persona que posteriormente se extraía. Es decir, eso requiere también de un análisis y de una cualificación de recursos humanos. De momento, ¿qué hemos empezado a hacer? ¿Qué cosas hemos empezado a hacer? Pues uno muy importante que se ha hecho con función pública, desde el Instituto de Administración Pública también, que es analizar precisamente la situación, es decir, anticiparnos, decir, bueno, vale, ¿cuáles son los números reales? Se va a jubilar mucha gente, pero no porque sepamos que todos tenemos esta edad, sino, bueno, cuáles son los números, se miran en los sistemas de recursos humanos y demás, ¿no?
Lo siguiente es empezar a probar cosas. Os hablaba antes de las jornadas intergeneracionales que hicimos con ingenieros de montes. Le pasaba eso a ingenieros de montes. Es decir, la ingeniería de montes tiene un pico, de las primeras competencias que entran en la administración pública andaluza, tiene un pico de jubilaciones que ha empezado este año, creo, si no me equivoco. Bueno, pues una jornada simple en la que el grupo de personas que se quedan, el grupo de personas que se van, empiezan a compartir. Se focaliza en una jornada, pero claro, eso luego se hereda, ¿no? Y se lleva un poco lo que decía Javier, ¿no? Se va impregnando en la organización. Ese colectivo ya sabe la importancia, a base de un susto, como suele pasar, la importancia de seguir continuamente en contacto, ¿no? Más estrategias, bueno, pues lo que decía, seguimos probando, de momento vamos con las jornadas intergeneracionales, pero alguna que otra se nos ocurrirá también y se nos está ocurriendo. ¿Hay tiempo para alguna preguntilla más? A ver. Nos preguntan por aquí, ¿cómo se traduce el trabajo realizado en el programa Embajadores? ¿Son publicaciones, acciones concretas? Pues hay de todo. O sea, huimos de los manuales y huimos de las guías. Y aún así hay guías y hay manuales para hacer cosas. Lo normal, somos el Instituto de Administración Pública, o sea, hay mucho componente que es una acción formativa concreta. Hemos hablado de jornadas intergeneracionales. Estáis viendo un producto físico como la revista digital del empleado público. Se podría entender que otro producto final es una consultoría hacia un departamento que necesite identificar su conocimiento crítico, por ejemplo. Y, por ejemplo, uno de los entregables más visuales precisamente son esos vídeos, videotutoriales, teaser, todo el material audiovisual que se está generando. Carmen hace una pregunta parecida a la del tema de la jubilación. Hay una pregunta que veo yo de Pablo, de alguna metodología que permita evaluar cómo se gestiona el conocimiento en las organizaciones. Yo le quiero decir que hay herramientas, hay modelos de madurez o modelos para hacer diagnósticos que lo que te permiten es sacarle una foto a una organización y poder determinar en función de una serie de variables, generalmente suelen ser procesos, roles y tecnología, te permite sacar una foto y determinar de qué manera, en qué estado se encuentra una organización en ese modelo de madurez. Es que hay o no procesos para compartir conocimiento, hay procesos para capturar, organizar y difundir, hay alguna gobernanza. Entonces, sí que hay metodologías que siempre son imperfectas y que son mejorables, pero que te permiten sacarle esa foto y que te diga hoy en día, en abril de 2020, esto es lo que estás haciendo y esto es lo que te falta por hacer. Sí que existe. Precisamente, Javier, contigo aprendimos el año pasado a hacer mapas de conocimiento crítico como una herramienta de análisis de qué sabe la organización, dónde está ese conocimiento y la importancia, ¿no? De ahí lo de conocimiento crítico y cómo gestionarlo, ¿no? Que es la siguiente parte, ¿no? Un poco también. Exacto. Pues no tenemos tiempo para mucho más, Javier. Oye, pues nada, un placer. Espero que no se haya dormido la gente. Esperemos que no. Nada, esperemos que les haya resultado interesante. Por mi parte, agradecerte, Javier, la colaboración. Son las 3 menos 3 minutos de la madrugada en Chile. Yo creo que te podemos dejar descansar. Bueno, tú sabes, cuando me dijiste, yo lo más bizarro que había hecho era dar 8 conferencias seguidas durante un día. Y dije, bueno, si hay que hacer una conferencia a las 2 de la mañana, probemos, ¿por qué no? Así que aquí estamos. Algo nuevo, aprender cosas nuevas. Siempre, siempre. Javier, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis estado siguiendo esta mañana también. Espero que os haya resultado de utilidad y nada, pues os dejamos con la recomendación del día, también del libro, que la persona que os lo va a recomendar hoy seguro que la reconocéis. Hasta pronto. Muchas gracias.